¿Tienes más de 50 años? Hay 3 errores que no debes cometer. Si los evitas, vivirás mucho mejor. Te contaré los mejores suplementos y vitaminas para esta edad, chequeos médicos poco conocidos pero extremadamente importantes para detectar enfermedades silenciosas, así como algunos hábitos y remedios naturales que te ayudarán a optimizar tu salud. El primer error es no conocer estos 5 suplementos y vitaminas. Como el magnesio, 1 de cada 2 personas tienen deficiencia de este mineral y no lo saben. Los síntomas más comunes son calambres musculares en las piernas y los pies, fatiga, debilidad muscular, pérdida de memoria y concentración, pero también produce insomnio, ansiedad y mareos. Y el gran problema acá es que los análisis de sangre que te van a pedir no detectan la deficiencia de este mineral en tu cuerpo. Entonces, si sufres alguno de estos síntomas y no le encuentras explicación, puedes intentar consumir suplementos de magnesio. Existen varios tipos. El que más recomiendo es el treonato de magnesio, 200 a 300 miligramos 2 a 3 veces por día. Y recomiendo el treonato porque es el que mejor actúa en tu cerebro, manteniendo a su vez los otros beneficios. Pero las otras formas, como el malato, gluconato o citrato, también son muy buenas. Tienes que ver cuál es el que mejor se ajusta a tu organismo. Pero ojo, mucho cuidado si ya tienes problemas renales avanzados, porque este mineral podría acumularse en tu cuerpo. El segundo es la vitamina D. Fíjense, casi 80% de las personas mayores de 50 años tienen falta de esta vitamina sin saberlo. Ahora, ¿sabías que esta en realidad es una hormona? Todos creen que sirve únicamente para fortalecer los huesos y mejorar la absorción del calcio. Esto es un grave error. Esta sustancia actúa reforzando tu sistema inmunológico, protege a tu corazón, mejora la función del riñón y, por si fuera poco, ayuda a que tu cerebro funcione de manera óptima, pudiendo incluso mejorar problemas de memoria, concentración y salud mental. ¿Cómo se la toma? La dosis del suplemento varía entre 800 y 1000 unidades internacionales por día. Algunas personas necesitan más, otras un poco menos. Lo ideal es que te doses los niveles de vitamina D en tu sangre para ver si en las primeras semanas necesitas reponerla de una manera más intensiva. Recordando que de manera natural también se la obtiene exponiéndonos al sol 20 minutos por día y consumiendo alimentos fortificados. El tercer suplemento es la vitamina B12. Después de los 50 años, la producción de ácido en nuestro estómago disminuye. Esto afecta la absorción de esta vitamina. Además, remedios que puedes estar tomando, como la metformina para la diabetes, también interfieren en su absorción. Por estos motivos, más de 30% de los adultos mayores de 50 años pueden tener falta de esta vitamina. Y el problema es que no lo saben. Con el tiempo, esto puede llevar a anemia, neuropatías, esto da sensación de hormigueos y adormecimiento en manos y pies, e incluso demencia en los casos más graves. La dosis del suplemento varía entre 250 y 1000 microgramos por día. Lo ideal es que te la midas por lo menos una vez al año para ver cuál es la dosis más adecuada para usted. El cuarto suplemento es uno de los más importantes, el omega 3. Por favor, atención acá. Esta sustancia es un tipo de grasa extremadamente saludable, importantísima para la salud de tu cerebro, tus ojos, reduce los niveles de triglicéridos, controla la presión arterial y también ayuda a prevenir y combatir la formación de placas de calcio en tus arterias. Pero lo más importante es que combate la inflamación crónica en tu organismo, un problema de salud que muy pocos médicos conocen. Y quizás sea esta la enfermedad que más mata a las personas en el mundo. Si quieres tomar suplementos, asegúrate que contengan entre 1000 y 2000 miligramos de EPA y DHA combinados, que son los tipos de ácidos grasos que necesitas. De manera natural, también lo obtienes consumiendo semillas de chía, linaza, zapallo, aceite de olivo de aguacate virgen extra, pescados de mar, frutos secos, yema de huevo de gallinas de pastoreo. Intenta variar y consumir estos alimentos por lo menos 2 a 3 veces por semana. Y el quinto suplemento es el calcio. Ahora, ¿por qué hay que tomarlo después de los 50 años?
Más del 50% de las mujeres y 20% de los hombres después de esta edad pueden tener alguna complicación en los huesos por falta de este mineral, como osteoporosis, fracturas. Pero además, lo que muchos no saben es que el calcio también es importantísimo para mejorar la función de tus músculos, fortalecer tus dientes y tomar suplementos en dosis adecuadas puede reducir el riesgo de problemas cardíacos, presión alta y algunos tipos de cánceres. La dosis recomendada y segura es de 1000 a 1200 miligramos por día. Ahora, mucha atención, el segundo error que se comete a esta edad es no realizarse los chequeos médicos necesarios. Y tu médico puede solicitarte varias cosas, pero yo quiero hablarte de 4 que no deben faltar. Primero, examen de orina y niveles de creatinina en tu sangre. Ambos sirven para ver cómo está la función de tus riñones y son capaces de detectar la insuficiencia renal en sus etapas más tempranas. Ustedes saben que soy nefrólogo y les confieso que más del 80% de mis pacientes que están en hemodiálisis me dicen que no sabían que tenían problemas renales hasta que ya era muy tarde. Y les digo más, la mayoría de los problemas que causan insuficiencia renal pueden ser prevenidos, controlados e incluso revertidos si se los detecta a tiempo. ¿Cómo hacer para detectar a tiempo? Haciéndose estos simples análisis de orina y de sangre por lo menos una vez al año a partir de esa edad. Y si fuera posible, comenzar incluso un poco antes. El segundo chequeo que no debe faltar es una colonoscopia. El cáncer de colon surge de un pequeño pólipo en la pared de tu intestino que puede estar allí décadas antes de que tengas algún síntoma. Y este tumor maligno es cada vez más frecuente y agresivo, incluso antes de los 50 años. La mejor manera de detectarlo precozmente es haciéndose una colonoscopia, comenzando antes de los 50 años si tienes factores de riesgo. Por ejemplo, historia en la familia de este tumor. Mi recomendación es que si ya tienes 50 años o más, te lo hagas, aunque creas que estés sano, y la repitas cada 5 años si no encuentran nada. Créeme que esto puede salvarte la vida, porque si encuentran algún pólipo, lo retiran en el mismo procedimiento. El tercer chequeo médico son pruebas hormonales, principalmente de tiroides. Fíjense qué curioso, después de los 50 años, más de 10% de las personas tienen algún problema de la tiroides, como hipotiroidismo, y no lo sabe. Pero no solo eso, el cáncer de tiroides es cada vez más frecuente y aumenta con la edad. Los síntomas de estos problemas pueden ser muy sutiles, como aumento o pérdida de peso inexplicado, fatiga, molestias en el cuello, cambios en el estado de ánimo y hasta problemas intestinales o cardíacos. Por eso te recomiendo que te chequees la tiroides. La mayoría de estos problemas son detectados fácilmente con un examen físico, haciéndose un análisis de sangre o con una ecografía para ver si tenés algún nódulo en el cuello. Y el cuarto chequeo es algo tan importante y tan simple, pero 90% de las personas lo ignoran. Mídete la presión. La hipertensión es una de las mayores responsables por infartos, derrames cerebrales, insuficiencia renal y muertes prematuras. ¿Y saben cuál es el primer síntoma que aparece en los hipertensos? Ninguno. Esta es una enfermedad silenciosa. La mejor manera de detectar esto a tiempo es midiéndotela por lo menos una vez al año a partir de esta edad. Si puedes comenzar un poco antes, mejor aún. Y les digo más, en las primeras etapas puede ser completamente revertida, cambiando nuestros hábitos y utilizando los alimentos como remedios naturales. Además de estos 4 chequeos médicos, claro que existen otros que también son muy importantes y que ayudan a detectar enfermedades silenciosas, medirte la glucosa en sangre para ver si tienes diabetes o prediabetes, ver cómo está tu hígado para ver si tienes hígado graso, alteraciones del colesterol. ¿Quieren un video de esto? Díganme en los comentarios. Veamos ahora los 3 hábitos más importantes y los errores que se cometen con ellos después de los 50 años. El primero es no beber suficiente agua. Este es uno de los mejores remedios naturales que existe. Y les doy 2 consejos. Primero, comienza el día tomando por lo menos 2 vasos de agua en ayunas. Esto activará y mejorará la función de tu intestino, tus riñones, tu cerebro apenas te levantas. Si quieres, échale medio limón exprimido,
canela, romero o prepara algún jugo verde con apio, espinaca, jengibre y una manzana roja con cáscara y todo. Toma 1 a 2 vasos de esta bomba antiinflamatoria o toma agua de la forma que más te guste apenas te despiertes. El segundo consejo, ¿cuánta agua hay que tomar por día? Lo suficiente para que tu orina sea clara y tus heces sean blandas. Tu organismo es el que te indica cuánto debes beber. En general, esto varía de 2 a 3 litros por día. El segundo gran error es subestimar el poder que tiene hacer ejercicios de fuerza muscular. Existe una enfermedad que muy pocos conocen, pero que más de 40% de las personas de más de 50 años la padecen. Se llama sarcopenia o pérdida de masa muscular y está relacionada directamente con la inflamación crónica, los ataques cardíacos, las muertes prematuras y las fracturas. Los músculos no sirven solamente para hacer fuerza. Sus células están conectadas con todo nuestro organismo y producen hormonas y sustancias antiinflamatorias que mejoran la función de varios órganos, incluyendo cerebro, corazón y los huesos. Te recomiendo que si ya pasaste los 50, tienes 60, 70 años, empieces a hacer actividad física, incluyendo ejercicios de fuerza muscular. Levantar pesas por lo menos 3 veces a la semana. Esto puede retrasar tu edad biológica de tu metabolismo y de varios órganos en más de 10 años. Busca ayuda de un entrenador físico capacitado para evitar lesiones, obviamente. Y el tercer error a esta edad que muchos ignoran es no dormir bien. Para lograr un sueño reparador se necesitan por lo menos 6 a 7 horas de noche. Existen varios remedios naturales como la aromaterapia con lavanda o colocar algunas gotitas de su aceite esencial en la almohada antes de dormir. Pero para los que tienen más problemas de sueño, les recomiendo 3 infusiones. Prueba y fíjate cuál de estos remedios naturales funciona mejor para vos. Té de manzanilla, té de raíz de valeriana o pasiflora. Todos estos tienen propiedades relajantes, tienen efecto antiinflamatorio y pueden incluso curar el insomnio en muchos casos. Además de esto, evita los hábitos que no te dejan dormir de noche, como las pantallas con luces azules o comidas y bebidas con efecto estimulante, como el café y el mate.